Regresamos a seguir platicando hoy en Historias que Inspiran con Enrique Guillomé Maldonado sobre lo que es hoy definitivamente Minoni, antes Angelotti, pero estamos hablando de esa parte histórica que ya nos dijiste y ahora tú ya viviste una parte de experiencia profesional, tu papá siguiendo creciendo con la pizzería. Y entonces cuando tú vienes acá para decirle, papá, ¿se pueden hacer las cosas de manera distinta? ¿Qué tan fácil fue? No, es muy difícil, muy, muy difícil. Hace rato comenté dos términos que quería retomar. Empresa familiar y planeación. Sí. O sea, cuando tú comienzas una empresa familiar, cuando emprendes en familia, que es tu papá, tu hermano, tu esposo, quien sea, el primero es tremendamente satisfactorio, te emocionas, te alocas, va, cuando empieza a ir bien está todo genial. Después te das cuenta que hay que tomar decisiones. Sí. Cuando empiezas a tener que tomar decisiones con tu hermano, con tu papá, con tu hijo, pues te das cuenta que no se piensa igual. Ya después cuando, en mi caso, el tema de dos generaciones diferentes, pues vienen todos esos roces, ¿no? Sí, choque. Insisto, mi papá comenzó con todo el ímpetu, mi papá, todos sus hermanos, con todas las ganas, estaban, hacían, se levantaban. Y te decía hace rato, pero nunca hubo nada de computadora, nada de registro, muy pocos datos. Entonces, realmente la planeación era a muy corto plazo. Era qué necesito para vender esta semana. Vamos, compramos, salimos, muy resolutivos todos, todo el mundo muy movido. Pero ya después que pasas también, en mi caso, que ya tienes la oportunidad de pasar por una universidad donde ya tienes otra perspectiva de las cosas. Cuando ya trabajaste en otro lado, llegas también acá, o me tocó llegar y me acuerdo, por ejemplo, que sí fue de ingresos, registros, todo fue de, y si comenzamos a meterlo en una computadora, y no solo era mi papá, porque todo alrededor de él no se usaba computadora, no había registros, no había nada. Entonces, cuando empiezo, pues empiezas a chocar. Sí. Empiezas a chocar porque pues siempre para él, en este caso, él quería vender. Sí, claro. Dedicarle tiempo a registrar y eso era tiempo. Complejo, era exactamente pérdida de tiempo. Él lo que quería era un mesero que estuviera vendiendo, ¿no? Vende. Entonces, bueno, me tocó pues, mucho esa parte de repente querer planear, pues es, oye, para poder planear, hay que ver ventas de refresco, un poco de números de estadística de refrescos, pizza, papas a la francesa, los pagos también. Y cuando no se tiene todo, pues de repente parece, tienes que dedicarle tiempo. A organizar, a ubicarte. A todo. Fíjate, un tema que yo creo que desesperaba mucho a mi papá, pero creo que fue para mí de lo que más me tocó aprender. Mi papá tenía aparentemente mucha sensibilidad para los negocios, ¿no? Entonces, de repente cuando había una pizzería nueva que veía que tenía futuro, yo sí me sentaba y, ¿qué viste? Y dice, no, eso no se ve, eso se siente. O sea, me latió, sabía que iba a pegar. Y yo no me quedaba con esa respuesta. No, a ver, algo tuviste que ver, ¿por qué lo hiciste? Y insisto, estar presione, digo que lo desesperaba, se enojaba, todo. Hasta que de repente te iba soltando, ¿no? Pues es que me fui, me quedé 3 días, desde el fin de semana hasta lunes y martes. Me fui con el bolero que está ahí frente al parque y le preguntaba, oye, ¿cuántas personas pasan? ¿Y cuándo bajan a hacer las compras? ¿Y dónde para el camión? En todo esto me iba dando cuenta cómo pasaba gente, que salen de la iglesia, que hay una escuela, que hay oficinas. Y poco a poco como que le iba sacando y al final decía, sí, por supuesto, ahí está en un estudio de mercado muy rústico, muy a la antigua, pero ahí está. O que a lo mejor no lo determinaba como tal, pero sí existía. No, claro que sí, o sea, sí existía esa investigación, lo que era, sí estaba ahí. Entonces, eso era divertido para mí, para él creo que fue siendo cansado, para mí también fue siendo cansado a la larga. Fíjate que hay un chorro de cosas que van cambiando, pero el hecho de trabajar
con la misma persona o con una de las personas con las que vives, también porque estuve todavía un tiempo con él, es muy desgastante. Claro. Ahorita lo platicamos, te drena emocionalmente completamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás en el trabajo con una discusión meramente profesional, Sí. Profesional de que si la publicidad debe ser de un color, de otro, un diseño, cuánto invertir, bla, bla, bla. Y ya. No se llega a algo a lo mejor, pero fue una discusión profesional que de un modo u otro te desgasta. Sí. Ya te vas, llegas a cenar y ahí está otra vez vez la persona con la que acabas de discutir y muy probablemente por errores de ambos se toca otra vez el tema y se vuelve otra vez. Entonces tenías que hacer algo porque llegaba un punto que el estrés, o sea, ya no te abandonaba, te dormías con esa pesadumbre y al otro día te levantabas angustiado nuevamente porque no estabas llegando a donde querías, ¿no? Claro. Eso creo que es de lo más complicado de una empresa familiar y para poder llegar a la planeación hay que hacer un chorro de cosas. Sí, de la transformación de negocio a empresa, eso cuesta muchísimo y más cuando se está en el tema familiar. Y yo creo que es una constante porque muchas empresas, como en el caso de Minoni Angelotti, son muy similares en la idea de primero hagamos negocio, primero se trata de vender, primero, y ya luego nos organizamos, y ya luego le metemos orden. Y esa parte también es importante mencionarlo, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. ¿Qué tanto tiempo se tardó Minoni Angelotti en ir pasando de eso que tú dices, solo ha platicado, solo en la mente? No, fueron muchos años, fíjate, hay que dejar claro y coincido con tu punto, que sí, o sea que lo primero, lo que un emprendedor debe priorizar todo el tiempo es la venta, es que su producto guste, satisfaga, que lo conozcan y que lo compren. Sí, punto. Decíamos alguna vez ahí entre mi papá, mi hermano y yo, si no se vende nada, no hay nada que administrar, no hay nada que planear, no hay nada que nada. Entonces, coincido que lo primero es tener un buen producto o servicio y que se venda, que tenga gusto. Ya después pasaron mucho tiempo con mi papá, creo que una primera etapa fue todo eso de documentar, que fue... ¿Cuánto tiempo se tarda en documentar, mi gente? ¿Cuánto tiempo nos tarda? Porque a veces puedes decir... Años. No es... necesito que sean en un mes, en 5 meses, en un año, es años. No, son años, o sea, primero son documentar procesos o estadísticas que tienes que ir registrando. De hecho, cambian mucho las funciones cuando empiezas a documentar. Te decía, mi papá, toda la familia eran tremendamente activos, entonces son de los que hacían todo de todo. Todos. Pero ¿qué pasa cuando no están? ¿O qué pasa cuando quieren ir de vacaciones? ¿Qué pasa? El explicarle a alguien más algo que no tienes documentado es imposible. Sí. Es imposible, o es muy complicado, tienes que tenerlo, pues como se hacía antes, ¿no? Que tenías como a tu aprendiz ahí pegado meses o años para que fuera entendiendo tu razonamiento, tus y entonces ahí te dejo yo en lo que me voy de vacaciones, pero no, pero si te enfermaba, no es posible. Entonces, esa parte es importante. Hacemos una pausa rapidísimo para poder seguir platicando de esta parte ahora de líder ya, de al frente de esta empresa, orgullosamente orizabeña. Aquí nació. Y que tuvo que cambiar Enrique Israel al asumir ese liderazgo frente a una empresa. Hacemos una pausa y regresamos rápido.